un tema que ha sido un tabú en algunos momentos, sobre todo en la iglesia. Pero antes de eso quiero empezar con una historia. La historia se llama El traje nuevo del emperador. Y la historia de un emperador que estaba obsesionado con la ropa, tanto que contrata a 2 estafadores que le hacen creer que le pueden hacer un traje a la medida y que con ese traje entonces quien no lo vea realmente va a ser o va a admitir que es una persona incapaz. Él entonces contrata a estos 2 estafadores, ya van a entender por qué. Estas 2 personas le hacen el supuesto traje a la medida, pero obviamente el emperador estaba desnudo. Sin embargo, nadie en su corte, ni los ministros, ni bueno, todos aquellos que le servían, eran capaces de admitir, incluso el pueblo tampoco era capaz de admitir que no lo veía por miedo a parecer incapaz. El emperador entonces viste ese traje inexistente y desfila desnudo. Sin embargo, un niño de corta edad dice, o lo mira y hace ja, 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 el emperador está desnudo. La multitud entonces se echa a reír con él y todos reconocen la cruel realidad. Quiero empezar diciendo que la verdad no depende del consenso. Muchos hemos estado desnudos en alguna estación del alma. Hemos pasado por depresiones, por angustias, por tristezas. Y en ocasiones yo mismo he sentido que la vida me quiere enterrar. Yo suelo decir que en ocasiones he tenido que exclamar fuerte, paren el mundo, me quiero bajar. No sé si alguien aquí ha estado en ese estadio del alma. Y recuerdo en una época donde tenía mucha ansiedad en mi corazón o en mi ser, porque pensaba que me iba a enfermar. Y me hice cientos de analíticas. E iba con mi esposa que me acompañaba, yo creo que ya cansada, pero siempre iba conmigo. Y todos los doctores coincidían en lo mismo. Tú necesitas tomar ansiolíticos. Pero la verdad nunca quise hacerlo, aunque hoy reconozco que de verdad tenía ansiedad. De hecho le ponía presión. Recuerdo un muy buen amigo mío que es neurólogo. Eso fue más o menos por el año 2017. Y recuerdo que lo llamaba, él no me había visto en consulta y yo, y mándeme esto otro, y mándeme esto. No sé si a alguien le ha pasado, o si soy el único acá que bueno, tiene ese tipo de situaciones. Y me di cuenta que es que a veces, cuando vivimos ansiedad, vivimos tristeza, o vivimos este tipo de situaciones, se debe a que nos falta algo de identidad. El que sabe quién es en Cristo no se preocupa tanto como yo me preocupaba. De hecho, yo suelo decir que la identidad te da el control de toda situación. Cuando Jesús estaba en su momento más crítico, en su momento más álgido, se encuentra enfrente de Pilato. Y Pilato le dice, ¿sabes que yo tengo el poder de echarte o de hacer que te maten si quisiera? Y Jesús, de la manera más serena y equilibrada, le dijo, no tienes más poder del que te fue dado en los cielos y en la tierra. Jesús estaba respondiendo sí y no. Y a veces ni siquiera respondía. ¿Es cierto que tú eres el rey de los judíos? Por allá un grillo hizo cric, cric. Y esto es un consejo bueno que yo debí aprender. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Estados Unidos, no me enseñaron que uno delante de la gente de migración no debe responder lo que no le están preguntando. Entonces él me dijo, ¿a qué viene? No, yo vengo porque voy a visitar a un familiar y después entonces, al cuartico. No, pero al cuartico. Cuando no tenemos identidad queremos, con muchas palabras, a veces palabrerías, buscar la validación de otros. Queremos que otros nos afirmen. Queremos, si a alguien no le gusta lo que hacemos, nos encontramos en ocasiones dándole 1000 explicaciones de por qué sí es bueno. Alguna vez prediqué público de uno y ahí decía que debemos vivir para agradar a una sola persona, a nuestro Dios. Sin embargo, incluyéndome a mí, y ustedes dirían, pero ya a ti te hicieron pastor, ¿eso te pasa? Todo el tiempo. Yo creo que cada vez nos damos cuenta que hay muchas cosas que debemos mejorar. Así que si alguien le pregunta por cuántos días viene, no diga que no trae vegetales ni nada, porque nadie se lo está preguntando, ¿correcto? Ahora, si tuviéramos identidad como Jesús,
Seríamos mucho más puntuales a la hora de responder, hablaríamos menos, callaríamos más, seríamos más activos a la hora de escuchar. Porque realmente Jesús tenía identidad y esa identidad venía de pasar tiempo con el Padre, tanto que no cometió un solo error. Eso me impresiona a nuestro Señor. Fue perfecto en su manera de caminar, en su caminar a pesar de que era hombre. Pero ¿qué es la identidad entonces? Y la identidad es saber que no nos merecemos nada, aunque Cristo nos lo dio todo. La identidad es saber que, como dice su palabra, somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si alguien tiene ahí su Biblia, puede decir: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Esa es una declaración, la hacíamos, ya no pasa tanto. Yo tengo casi 20 años en el Evangelio. Y recuerdo que eso lo hacíamos, incluso aquí lo llegamos a hacer en Global. En ese momento, catedral de adoración. Y levantamos toda la Biblia y decíamos esto una y otra vez, recordando que la identidad la tenemos en Cristo a medida que leemos las Escrituras y el Espíritu Santo nos revela lo que está contenido en ellas. ¿Correcto? Y esa identidad va a hacer que cuando estemos en momentos y situaciones difíciles, va entonces a hacer que no sobreactuemos, sobrereaccionemos, que hagamos las cosas como Jesús la haría. Ya vamos a hablar de la percepción desmedida que tenemos algunas veces. Hay una historia muy famosa y es una historia real de una mujer. Vivía en África, su papá era musulmán y ella en algún momento reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Sin embargo, a su papá no le gustó esto y decidió entonces alertar a las autoridades. Eso pasaba también en la época de Jesús. Pasó con el ciego. Le preguntaron a los papás: ¿y él es ciego por qué? Yo no sé, pregúntaselo a él, tiene edad, dijeron. ¿Correcto? Y el papá, obviamente, me imagino que por miedo y por falta de identidad, terminó poniendo a su hija en una situación bastante incómoda. Ella, estando embarazada de 8 meses y teniendo un niño de 1 año de edad, fue obligada a renunciar a su fe. Pero ella sabía en quién había creído y dijo: no lo voy a hacer. Fue mandada a la cárcel, tuvo que pasar un buen tiempo en la cárcel, tanto que su hijo nació en la cárcel. Su otro hijo, ya cuando saldría de la cárcel, ya tendría tal vez 2 años, el otro ya había nacido. Y el mismo que fue de maldición para ella, había sido también de bendición, porque Dios no nos pone prueba que no podamos soportar. Y entonces ese papá malvado la había hecho ciudadana americana, y la embajada de Estados Unidos empezó a presionar a ese país hasta que la liberaron y pudieron llevársela para allí. Dios no nos va a quitar el proceso. Dios nos va a guardar en medio del proceso, que es distinto. Y no sé si esto sea alentador, y debería serlo si nos concentramos en el resultado. Ese niño nació en condiciones precarias. No me imagino cómo es una cárcel en África. Alguna vez fuimos a visitar personas aquí en cárceles, en Moca y en otros lugares, y esas cárceles son terribles. No me imagino cómo será allí. Sin embargo, ese niño nació, no le pasó absolutamente nada. El otro creció, todo salió perfecto, porque ella decidió confiar en Dios. Y por eso quiero hablar de este tema tabú, del cual no se habla mucho en la iglesia, y es la salud mental. La fe en medio del caos y el dolor. No se habla mucho de Bruno, y este es un Bruno en las iglesias. Hay personas que creen que si caen de depresión o que si confían. Yo he estado en depresión. El año pasado estuve en depresión. El problema es no dónde estuve, es dónde Dios me quiere llevar. Y ya vamos a ver herramientas que Dios me dio para salir de esa depresión. Pero he estado en esa etapa y no me cuesta decirlo. O sea, eso no me hace menos hijo de Dios. Eso simplemente me recuerda que soy un humano lavado por la sangre de Cristo, pero al final humano. Figuras bíblicas como José, Job, Sara, Moisés,
David, María Magdalena que tenía un demonio, dice la escritura, y Pablo vivieron la noche más oscura del alma, pero todos escucharon la voz de Dios en su momento más oscuro. Por eso vive lo suficiente en este mundo y sabrás lo que es vivir a puro dolor y experimentar tristeza, experimentar ansiedad, experimentar altos y bajos. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo me bauticé, o me bautizaron porque no me iba a bautizar solo, obviamente. Y después de que me bautizan, yo pensé que ahí en adelante toda mi vida iba a ser perfecta. O sea, por alguna razón que no entiendo el día de hoy, yo creía que esa era como la graduación y de ahí en adelante pues viene, no sé, todo en perfección. Y ahora entiendo por qué Dios no me mostró cómo iba a ser mi vida, aunque ha sido una vida que me ha agradado y le doy gracias a Dios por eso. Ay, ha sido altos y bajos. ¿Soy el único aquí? Piense ahí, si Dios le hubiese mostrado cómo iba a ser su vida, usted dice, sí Señor, vamos, yo voy a la iglesia, yo me hubiese perdido, me bautizo, el otro día no me vuelven a ver, literal. Dios ha sido bueno, insisto, pero a veces uno siente que la vida es una montaña rusa, peor que las de Universal. Yo recuerdo una montaña rusa en Universal donde uno va como hacia una pared a toda velocidad y pronto hacia así. A veces yo he sentido que la vida me hace eso. ¿Usted no? La buena noticia es que el cielo es pain-free zone, no duty-free zone, es pain-free zone. Pero entre aquí y allá, el dolor, la tristeza y la ansiedad va a estar presente y garantizada en ciertas etapas de nuestra vida. Porque cuando no hay tristeza, las heridas siguen estando abiertas. Si nuestra vida fuera monótona, perfecta, sería totalmente aburrida y carecería de total significado. Así que todo esto es parte de un proceso de curación. Yo alguna vez le pregunté, Señor, ¿por qué tenemos que pasar por esta tierra? ¿Quién hubiese evitado venir a la tierra si le dieran la opción? Yo lo hubiese hecho. Y él me dijo, porque no estoy dispuesto a pasar la eternidad con nadie que no me ame de verdad. Y asimismo, yo creo que el dolor, la tristeza, la ansiedad son parte del proceso de curación que nos purifica, son como un antiséptico emocional que nos purifica para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esa es mi percepción. Y hoy coincidencialmente que iba a hablar de esto, coincidencialmente que iba a hablar de esto. Y una persona que hace 17 años trabajó conmigo me mandó un podcast, próximamente en Spotify, no sé si han visto el sticker, 9 minutos. Yo digo, ¿y quién es? No tengo, es un número totalmente extraño, no lo conozco, lo puse en 1.5x obviamente. En 2 no entendía, pero si no lo dejo en 2. Y él empieza a decirme, mire, yo trabajé con usted hace 17 años, yo realmente no lo recordaba. Y después añade, y no siento rencor hacia usted. Ya ahí empezó la cosa medio complicada. Pero recuerdo un día, pero no me gustó, en que usted me dijo que yo estaba cometiendo un error al renunciar de la compañía. Usted salió al parqueo de la empresa y me dijo, estás cometiendo un error grave y vas a tener consecuencias espirituales. Y yo no estoy, según él, le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Y él en el Señor, porque es cristiano, me aclaró, estos últimos 17 años ha querido hablar conmigo en ocasiones, pero no ha encontrado el momento para hacerlo. Yo ahí sentí lo que el esposo que se levanta y ve a su esposa molesta y le pregunta por qué. Y le dice, pídeme perdón. Y él, ¿pero por qué? Porque tú me fuiste infiel. ¿Pero cuándo? En mi sueño me fuiste infiel. Yo sentí lo mismo, eso nunca ocurrió. Y me está diciendo que él es un hombre de Dios, que él ama a Dios y tenía un profundo rencor, aunque de alguna manera quiso disimularlo. Yo obviamente le dije, mira, si en algo te falté, perdóname, yo espero que no esté viendo esto. Le dije, si en algo te falté, perdóname, no fue mi intención, yo nunca he tenido rencor. De hecho, esa no es mi manera de actuar. Incluso en la iglesia hay personas que deciden irse para otras iglesias
Y yo nunca les he truncado el camino, al contrario, le digo, mira, que sea lo mejor para ti y que sea Dios quien te guíe, porque yo no tengo por qué tomar esa decisión. Por eso me extraña mucho que me digas eso, porque realmente, si no lo hago en la iglesia, no lo he hecho en la iglesia, ni cuando era bien inmaduro, no es que no lo sea, pero cuando era mucho más inmaduro no lo hacía, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Yo espero que con eso me haya borrado de la lista, o haya descargado le haya quitado el silenciador a la pistola. Obviamente mi esposa se preocupó, pero eso me demostró justamente hoy. O sea, no recuerdo que eso me haya pasado. Hay problemas de salud mental en la iglesia. Hay mucha carga. Tenemos muchas situaciones. A veces no nos gusta rendir cuentas o no nos gusta contarle al otro porque pensamos que se va a burlar o que no va a ser empático y necesitamos ayuda. Por eso somos un cuerpo. Todos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos, cuando uno cae, el otro lo levanta. En múltiples ocasiones mi esposa me ha levantado. Cuando yo no he querido ni siquiera a veces orar. No me han dado ganas de orar porque la angustia, la depresión te quitan el deseo de orar. Te quitan el deseo de leer la palabra. Y es lamentable porque dice, o está escrito ahí en la palabra, que si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir, si no oro un día, el otro día va a ser mucho más difícil. Y el siguiente peor, y la depresión va a ser mucho o cada vez mayor. Ahora, ¿Jesús sintió presión? Pregunto. Mucha presión. Alguna vez en Rema hablábamos sobre los límites. Y yo le preguntaba a la gente, ¿Jesús ponía límites? Muchísimos límites. Era tanta la manipulación que quería venir sobre él, era tanto el abuso que quería venir sobre él, que él ponía límites todo el tiempo. Dice, o está escrito en la palabra, que ni sus hermanos creían en él. Lo mandaban a hacer un milagro. Señor, mira, Jesús, porque no le decían Señor. Mira, ve y hazte un milagro, porque el que no se muestra, pues realmente no lo van a considerar. Y dice la escritura, o añade la escritura luego de eso, porque ni sus hermanos creían en él. De hecho, la humanidad en ese punto estaba haciendo círculos pequeños, excluyendo a los demás. Eran nosotros, los otros, ellos, esos otros, los demás. Y no dejaban incluir a Jesús entrar en ninguno de esos círculos, o querían que él se hiciera uno de ellos para dejarlo entrar. Imagínense la presión que pudo sentir cuando tuvo que venir a cambiar el sistema completamente. Cuando nadie daba un peso por él. Y lo hizo de una manera, insisto, muy bajo perfil. Lo que hacía, nosotros nos deslumbramos por lo que vemos. ¿Dónde está el secreto de los estafadores? Que deslumbran a las personas. Te hacen ver que tienen dinero, que tienen cosas, te dan regalos carísimos. Y entonces cuando estás ahí como una presa fácil, te dan el tablazo. Mira, ¿me podrías prestar $10,000? Me dijo uno, después de que hablamos todos los días. Yo pensaba que había conseguido un amigo sincero y hablábamos sobre el COVID. En ese momento no había mucha gente con quien hablar y de, pues, como la genética de los virus, todo eso, y nadie me entendía. Y yo encontré un amigo. Después resultó que lo que quería era sacarme. Ahora, pasó un mes, ¿recuerdas? Mi linda. Un mes. De hecho, ahí se dice que cuando hablas con un latino, no sabes el verdadero motivo de la llamada, sino hasta que va a terminar. ¿Sí o no? Me pasa a mí. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu familia? Y el perro, la suegra, etcétera. Y al final, ay, mírame. Bueno, eso pasó con él, literalmente. Porque nos hacemos vulnerables cuando no tenemos identidad. Queremos las cosas fáciles. ¿Cuál es el secreto del estafador? Hacernos creer que vamos a conseguir algo fácil cuando nadie lo ha conseguido. Y ahí entonces nos dan en la cabeza. Y Jesús, entonces, queriendo hacer un círculo más grande que los incluyera a todos, eso es una frase que suelo usar porque a mí eso me impresiona, dobló de tal manera las apuestas que elevó la vara al nivel que nadie pudo llegar y venció la muerte. Yo creo que escuchen esto, venció la muerte. Hace algunos sábados estaba aconsejando una persona aquí dentro de la iglesia y ella me decía que tenía mucho temor a la muerte.
Me decía, es que yo estoy ansiosa y siento que me puedo morir. Pero si Jesús venció la muerte, ¿cuál es el problema? Que te vas con Él. Los cristianos a veces ofrecemos algo que no queremos consumir. Hablamos de la vida eterna, de la salvación, de que morir con Cristo es ganancia, pero ¿quién se quiere morir acá? ¿Correcto? Así que Dios o Jesús dijo, yo no te pido, Señor, que los guardes, que los saques del mundo, perdón. Yo te pido que los guardes en medio del mundo. Y después añade algo que a mí también me impresionó y quise ponerlo justamente como parte de este mensaje, y es, Él dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cuánta presión siente una oveja en medio de un lobo que se lo quiere o se la quiere almorzar? Pregunto. Muchísima presión. O sea que de alguna manera ya Jesús sabía que esto iba a pasar. De hecho, Él también sintió mucha presión, lo veremos más adelante, tanto que empezó a sudar sangre porque no aguantaba esa presión. ¿Correcto? O sea que Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Y de hecho, Él diseñó la anatomía del proceso de una manera, la que llamo el método de Dios, en donde vivimos pruebas, procesos y transiciones. La prueba es la unidad mínima, es un evento puntual. Y la prueba nos muestra cómo está tu relación con Dios. El proceso no revela cuánto sabes, ni cuánto tienes, sino cuánto dependes de Él. Y la transición transforma tu manera de pensar. José pasó de una prisión al gobierno gracias a una transición que se compuso de procesos y pruebas. Diferentes procesos y pruebas. La prueba puede llegar en cualquier momento. Él tuvo una prueba donde la mujer de Potifar, ya venía acechándolo, eso es el proceso, pues lo probó y él obviamente salió corriendo y pasó la prueba. Y eso lo transicionó a la cárcel. Y cualquiera diría, ¿pero por qué a la cárcel? Eso no tiene sentido, porque Dios permite que él pueda pasar por un lugar así. Pero Dios lo guardó en la cárcel. Y después lo transicionó. La cárcel era una estación necesaria. Cuando él tomó ese tren desde la fidelidad, él tuvo que pasar por esa cárcel porque era una estación necesaria. A veces tenemos que pasar por estaciones necesarias en nuestra vida para entonces llegar a estaciones que estamos esperando llegar. Y así entonces tener una manera distinta de pensar. Al final eso fue lo que Jesús vino a hacer, a transformar nuestra manera de pensar las cosas. Él prometió, no sé por qué algunos desde escenarios como este suelen decir que habrá prosperidad, abundancia y que las cosas van a mejorar, cuando Jesús dijo todo lo contrario. Mateo 24 dice que las cosas se pondrían peores. Ahora, mi percepción va a ser que yo vea las cosas como Él las ve. Y ahí está y radica la diferencia. Si yo tengo la percepción de Cristo, no hay muerte que me pueda amenazar. Cuando Lázaro muere, luego Jesús lo resucita, Lázaro fue amenazado nuevamente de muerte. ¿Creen ustedes que un muerto le tiene miedo a la muerte? Lázaro decía, pero si eso es lo mejor que me pasó, o sea, Jesús me resucitó porque Él quería obviamente que mi proceso continuara, pero yo me hubiese quedado allá con el Señor. Ya yo tenía garantizada la vida eterna con Él. ¿Cómo puedes amenazar a un muerto de que lo vas a matar? Y alguien decía que debemos orar para que nuestro yo mengüe y que podamos crecer hacia abajo, de tal manera que alcancemos la humildad y la confianza y plenitud en el Señor. Ahora, ¿debo hacer algo para pasar por procesos? Pregunto. ¿Qué hizo Daniel para terminar en el foso de los leones? Obedecer a Dios. De hecho, su obediencia lo llevó a la estación Foso de los Leones. Mamatingó, aquí no sé si hay una estación Mamatingó. Bueno, esa era estación Foso de los Leones. Se supone que él debía pasar por una estación como esa. No digo que Mamatingó sea mala, no sé dónde queda realmente, por si acaso.
pero esta sí parecía mala. Ahora, Dios lo guardó en medio del proceso tanto que los leones, yo creo que se sentaron a conversar con Daniel y estaban ahí acalentándolo uno al lado del otro y Daniel acariciándolos. Su obediencia y el orar 3 veces al día lo llevó a tener esa situación. Por eso repito una vez más, la prueba muestra cómo está tu relación con Dios. Si no estás orando 3 días y se te aparece una prueba a la que has sucumbido anteriormente, ahí algo va a pasar. Entonces vas a abortar probablemente el proceso y tu manera de pensar va a seguir siendo la misma hasta que apruebes ese pensum dedicado para ti que Dios hizo con tanto esmero. Ahora, todos tenemos una especie de caja negra. Los aviones tienen una caja negra donde pues realmente nadie puede acceder a menos que haya un accidente. De hecho, tienen que ser expertos. Incluso los neurocirujanos coinciden en que el cerebro está diseñado de una manera tan majestuosa que es muy difícil entenderlo. Entendemos muy poco, casi nada de nuestro cerebro. Y el cerebro tiene algo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está compuesto de varias partes. Quiero mencionar 3. La primera es el hipocampo. No sé si a alguien se le olvidan las cosas cuando tiene mucho estrés. Me han preguntado por qué se me olvidan las cosas. Lo que pasa es que el hipocampo, cuando hay estrés, el hipocampo se encarga de equilibrar los aspectos de la memoria y del contexto, pero cuando hay estrés disminuye su función y le da paso a la amígdala, que aumenta su actividad para que entonces lo que se interpreta como una amenaza entonces pueda controlarse. Y la amígdala, que está compuesta por 2 pequeñas partes en forma de almendra, más o menos a esta altura, tenemos una aquí y una aquí, no las amígdalas de aquí, esas son otras, esa es la amígdala. Son como 2 pequeñas almendras y fuimos creados por Dios de una manera tal que esas 2 señoras o esa señora compuesta por esas 2 partes se activan cuando hay miedo y hay peligro y hacen un despliegue de un tsunami de adrenalina que hace que en ciertos contextos sea beneficioso. ¿Cuál es el tema? Si vamos caminando y nos sale un león, pues la amígdala nos va a salvar la vida porque va a hacer que el cerebro se ponga alerta, que la adrenalina fluya por el cuerpo, que el cortisol se eleve, que haya más azúcar en la sangre y otra serie de procesos fisiológicos. Pero también el problema de la amígdala es que no es objetiva. Responde de la misma manera ante una serpiente que te quiere morder o ante una suegra que se vino a vivir contigo, ante un marido que está haciendo las cosas como no queremos, ¿correcto? Ahora, también tenemos una corteza prefrontal. La corteza prefrontal, yo sé que alguno dirá, ¿y dónde está? No te preocupes, todos la tienen, hay alguno que tal vez no la ha usado, pero la tiene. Y eso es lo que le da sensatez. O sea, una persona que ustedes ven que es muy arriesgada o medio loca, que le faltan 2 tornillos, bueno, la corteza prefrontal está ahí, pero tiene su actividad disminuida, ¿correcto? Entonces, aunque alguien la tenga sin estrenar, esa está ahí y es la parte lógica de nuestro cerebro. Es como el maestro Chifu de Kung Fu Panda, serena, todo paz, todo amor, lógica, es sabia, ecuánime, esa corteza prefrontal, mesurada, es como un abuelo de 100 años y sobre todo tiene mucho, pero mucho sentido común que a veces nos falta. O sea que si alguien no tiene sentido común, tal vez tiene que revisar su corteza prefrontal. Volviendo a la amígdala, el tema con la amígdala es que es medio azarosa. Algunos dicen que es liceísta. Yo no tengo nada contra el Licey. No tengo nada contra el Licey. De hecho, yo no soy aguilucho, yo soy antiliceísta, que es distinto. Y como es medio azarosa, cuando voy a predicar me dice, lo vas a hacer terrible, te van a sacar de allá abajo, te vas a desmayar. Tenía el pulso ahorita en 140, siempre ha sido una responsabilidad. Y la amígdala me estaba diciendo, mira, te van a tener que levantar Raymond y Neftalí. La corteza prefrontal, por otro lado, me decía, mira, lo vas a hacer bien, tranquilo, respira, haz la respiración del cubo. Tú sabes que Dios nunca te ha dejado. Ya le pediste a tu esposa que ore por ti.
ya te sentaste y respiraste, no va a pasar nada. Y eso nos pasa a nosotros. Vemos algo que nos preocupa, la muerte, ¡ay, la muerte! Inmediatamente el hipocampo se olvida de la memoria. Por eso en ese momento no nos acordamos de nada. La amígdala de azarosa, vuelvo y repito, empieza a asustarnos, a decirnos que se va a pasar. Y si nosotros nos acurrucamos y nos escondemos en una esquinita, lamentablemente ese estrés, esa adrenalina, ese cortisol, que no son hormonas malas, pero en exceso sí hacen daño, terminan llevándonos a una ansiedad, y de una ansiedad a una depresión. Por otro lado está el núcleo accumbens, que es el sistema o el núcleo de la recompensa, y ese también se suele desequilibrar. La dopamina no es que sea difícil de producir si tienes una buena alimentación, si tienes buenos estímulos, es que el cerebro no la va a producir porque ya no se impresiona con lo mismo. Entonces, cuando vivimos tratando de sentir bienestar a partir de la dopamina y no de la serotonina, porque completamos lo que nos proponemos, porque ayudamos a otros, porque hacemos lo que Dios nos manda, pues esa serotonina empieza a bajar, nos sentimos pésimo y tenemos que compensar con chispazos a punta de reels, a punta de ver cosas que no nos agradan, pero el cerebro dice, ya no me es suficiente, dame algo más. Entramos en una depresión. Eso se torna se vuelve un turnover elevado de serotonina. Cuando tú pasas un proceso, en medio del proceso no sientes nada, no sientes dopamina, no sientes nada, pero una vez lo pasas, sientes la satisfacción de haber obedecido a Dios y eso te da serotonina. Pero cuando tienes deficiencia de serotonina, la dopamina también baja, hay que reponerla, pero la manera de reponerla es muy artificial. Y entonces ya no queremos orar, ya no queremos completar las cosas. Empezamos a procrastinar. Empezamos a decir, mañana, hoy no nos queremos levantar de la cama. Y ojo, no estoy acusando a nadie, yo he estado ahí. Pero el tema está en el sobreestímulo. Muchos estamos sobreestimulados. De hecho, nos tienen bombardeados. Ese celular es un constante bombardeo para que nos enganchemos. El algoritmo ese de Instagram realmente está hecho sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, sabiendo esto. Ellos tienen muy claro cómo funciona el sistema límbico y lo programan de acuerdo a esto, para mantenernos esclavos, para obviamente alejarnos del propósito de Dios a la vez que nos alejamos de Él. Entonces nos desequilibramos mentalmente por el apego, por la manipulación de otros, por la culpa que ya fue resuelta en la cruz del Calvario. Yo siempre pregunto, ¿quién te acusa? ¿Dios o el enemigo? El enemigo, y si el enemigo es el que te acusa y Dios no, y Él te dice, sal de esa cárcel, a la que yo suelo llamar una cárcel con la puerta abierta, eso es lo que así defino la culpa, y nosotros insistimos en quedarnos dentro, es porque no tenemos identidad. El sentido de no merecer, no hay que hacer nada para ganarse el amor de Dios. Yo tengo que recordármelo en ocasiones porque se me olvida. Se me olvida que todo fue por amor. Neftalí dijo unas palabras en el encuentro, dijo, para enamorarte de alguien, esa persona tiene que hacer algo. Tiene que, no sé, hablar bonito, ser lindo, lo que sea. Pero Dios no vio en nada en ti y aún así se enamoró. No nos merecemos nada, es por amor. De hecho, yo suelo decir, no es que un juez emitió una sentencia diciendo tienes que pagar manutención, Dios creador del cielo y de la tierra. Una señora que demandó a Dios y ganó, ¿supieron eso? Eso pasó hace un tiempo. Y sí, ganó, vaya y cóbrele. Si eso pasó, vaya y cóbrele. Le emitieron la sentencia y todo, búsquenlo en internet, no estoy mintiendo. Pero vaya y cóbrele al Señor. O sea, que si Él hubiese dicho, sí, todos los jueces del planeta se pueden poner de acuerdo, pero yo no voy a hacerlos mis hijos, porque no quiero. ¿Dónde le vamos a ir a reclamar? El no poner límites también nos drena. Porque todo proviene de los pensamientos que se vuelven argumentos y que terminan siendo fortalezas. Es lo que oigo,
lo que veo y lo que escucho. Hace poco alguien me dice, mira, ¿tú has visto la economía? Yo le dije, sí. ¿Y cómo la ves? Como dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ay, ya vas tú con eso. No quiero que me digas cómo está la economía. La gasolina subió 10 pesos, pero no me importa porque tengo un vehículo eléctrico. Broma. ¿Qué pasa si ponemos nuestra confianza en cosas que no tienen alma, como ese vehículo eléctrico? Nos vamos a destruir cuando ese vehículo falle, cuando esa propiedad falle. Pero ¿qué pasa si pongo mi confianza en quienes tienen alma? Esto también lo digo mucho. Un papá le dijo a su hija, siempre voy a estar conmigo, siempre voy a estar contigo, nunca te voy a faltar. El otro día lo cogió un carro y se murió. Le destruyó la vida a esa niña porque la hizo confiar en él y le prometió algo que no podemos prometer. Pero Dios es totalmente inamovible. Por eso es que Dios no está tan interesado en trabajar en tu bendición como lo está en trabajar tu carácter para que puedas sostener esa bendición. Esto es crucial. Queremos bendiciones, pero si no pasamos la transición que nos permita, si a mí me daban lo que tengo ahora a los 10 años, sería un desastre. Si no, pregúntenle a Heath Ledger, una de las personas que yo más admiré, el que hizo de Guasón hace mucho tiempo. Terminó suicidándose, o sea, no estaba capacitado para recibir o administrar todo lo que la vida le tiró. ¿Correcto? Es por eso que hay un breakthrough, un descubrimiento que se llama significado. ¿Qué es el significado? Las cosas no son como son, sino como yo las percibo. Si yo percibo la muerte como algo malo, pues me va a dar miedo la muerte. Si yo percibo la muerte como algo que Jesús venció, realmente no voy a tener ningún problema. Jesús dijo, no tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Tengan miedo al que puede echar el alma al infierno. O sea, lo que tenemos que buscar es que mientras estemos en la tierra, estemos haciendo la voluntad de Dios. Y si nos caemos, pedir ayuda y buscar que alguien nos levante. El significado es muy importante. Las cosas pasan, el significado lo damos nosotros. Yo recuerdo que hace poco estaba hablando con inteligencia artificial y me respondió algo y yo me enojé por dentro y dije, pero ¿y por qué me respondió así? Y entonces yo empecé a responderle feo y me respondió para atrás. Y después me puse a leer bien y no, es que le estoy dando el significado de que está molesto porque lo único que estaba escribiendo era palabra, ni siquiera era en mayúscula ni nada. Y así somos, a veces le damos significado a las cosas de una manera excesiva. Inflamos la percepción o inflamos la realidad a través de nuestra percepción. Y el significado obviamente, ¿viste lo que me hizo? La pastora pasó y no me saludó. Ella ni se dio cuenta, ni siquiera sabe quién eres tú. Y ya te enojaste por eso. Ya le dio significado. Por eso también he escuchado personas decir, tú no deberías tener ansiedad si eres cristiano. Tú no deberías estar en depresión si eres cristiano. En esa ocasión que estaba en depresión le dije a una persona, a una pastora consejera, le dije, estoy en depresión. No, tú no puedes estar en depresión, ya te llamo, eso no puede ser. Bueno, pues estoy en depresión, ¿qué hago? Nunca me llamó, pero se alarmó. Por eso quiero decirte hoy que ni la ansiedad, ni la depresión, ni la tristeza son pecado, aunque puedan ser consecuencia de ello. Así como muchas enfermedades vienen a nuestra vida, tal vez por comer mal, pero yo no me busqué la enfermedad. Asimismo, en ciertos casos, la depresión es simplemente un estadio del alma, insisto. Y aunque te quita las ganas de orar, esto lo compruebo porque Jesús estuvo en profunda agonía. Él nunca pecó. ¿Y qué hago yo cuando estoy en depresión? Perdón, cuando estoy en ansiedad o cuando tengo una condición, por no llamarlo enfermedad. Hago lo mismo que haría si se me prende el check engine en un vehículo, llevarlo al experto.
De eso se trata. De llevarlo a la persona que sabe. Esta es una iglesia muy distinta. Yo siempre digo que si Jesús fuese hombre todavía, se congregaría en Global. De verdad, yo amo mi iglesia. Y en algún momento, por distintas razones de la vida, dejé venir un par de tiempo y quise ir a otras iglesias, pero no pude, porque la adoración de aquí es impresionante. Porque aquí la gente aplaude en las prédicas. De verdad, mi esposa sabe y no pude. Esta es mi iglesia. Obviamente en un proceso de depresión también busqué como alternativas. A veces queremos irnos para otro país. No sé si le ha pasado. Mi mamá me decía, me psicopateaba todo el tiempo diciéndome: un día van a venir y no me van a encontrar. Nunca nos dejó, todavía se lo digo, ya obviamente, que nos metía terror diciendo: no me van a encontrar. Yo no. ¿Y será verdad? Nunca pudo, pero así me pasó en algún momento. Tuve otra estación del alma donde realmente me sentía mal. No era nada personal, pero no quería ir a un lado donde nadie me conociera. Y no pude. Ni siquiera pisé otro lugar. Y traté de ver la adoración de otros lugares. No. O sea, tenemos que dar gracias a Dios porque esta es una casa de mucha bendición. Aquí hay palabra y aquí se mueve el Espíritu Santo con mucho poder. Pueden aplaudir un poquito más para tomar agua. No, es broma. Segunda de Crónicas 21 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí que en Hasenán Tamar, que es en Engadi, no sé dónde queda, pero se escucha lejos. Entonces él tuvo el temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo propagar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. El rey Josafat tenía una situación que se convirtió en 3 situaciones. Su ansiedad vino cuando le dieron la noticia de que se habían juntado 3 reyes en contra de él. Yo sé que muchos aquí han dicho: mira, si me ponen una prueba yo la paso. El tema es que tengo como 5 al tiempo. Si tengo que pasar por una amigdalitis, yo no tengo ningún problema. Es un solo frente. Pero es que si son 3, un jefe difícil, hijos rebeldes, problemas económicos, tarjeta de crédito al límite, el banco llamando, se dejan usar a veces por el dueño de la ansiedad, peleas en el matrimonio, se viene la sobrevivir, insisto. Y nosotros decimos: si fuese uno solo, yo no tengo problema, pero yo no puedo con 3, con 5 menos. Ahí se produce un desequilibrio emocional porque tenemos presupuesto emocional limitado. Y yo me he dado cuenta que tenemos una resistencia mental para normalmente enfrentarnos a una sola fuerza enemiga, pero son 3. Y eso le pasó a Josafat. Hay un versículo que dice, y es un versículo, yo creo que es mi versículo favorito, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Al Padre se le conoce por el amor. Nos amó, nos adoptó, no nos lo merecíamos. El Hijo por la gracia nos dio lo que realmente no compramos y que mucho menos merecemos. Pero el Espíritu Santo, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Si no, las filas en Israel serían tremendas para ir a hablar con Jesús. Y por temas de seguridad, con todo lo que hay ahorita, eso estaría suspendido totalmente. Él vendría, se congregaría a Global, estaríamos privilegiados, pero después tendría que volver allá. Y la espera sería como de 10, 15 años. La comunión con el Espíritu Santo. Tú le puedes decir al Espíritu Santo cómo te sientes. Pídele ayuda, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Josafat estuvo en esa situación, pero Elías también estuvo en esa situación. Elías dijo: yo puedo con 850 profetas de Baal,
pero más de ahí no me ponga, Señor. No quiero más de 850. El rey Acab lo amenaza y Elías tenía la fortaleza y la virilidad para decir no. Y no es así, esto se va a hacer a mi manera. Y si estos van a seguir adorando a otros dioses, a Baal y a Acera, eran 450 de Baal, 400 de Acera, pues yo me voy a encargar de que venga fuego del cielo y los voy a degollar. Y lo hizo. Y después viene Jezabel y lo amenaza. Alguno dirá, yo sé por qué se asustó con Jezabel. Era mujer. Entonces de pronto, no sé, no. Tal vez no fue por eso. No, estoy mirando hacia allá. Porque la percepción de Elías empezó a aumentar la realidad. Esos 850 hombres, ¿cuánto le tomaría el degollar cada uno de esos profetas apóstatas? Él ya estaba agotado. A veces nos agotamos sirviendo al Señor. Queremos hacer más cosas para Dios, como Marta, que hacía mucho para Dios, pero estaba agotada físicamente y estaba perdiéndose la mejor parte, que era pasar tiempo con Él. Necesitamos la comunión del Espíritu Santo. Tanto que Dios entonces, cuando Elías se mete en la cueva en una depresión, envió todo tipo de fenómenos atmosféricos, pero a lo último envió un silbido apacible. Cuando te callas y escuchas la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te puede ayudar. Pero si estás lleno de ruido, si tu mente está llena de ruido, si estás escuchando voces que no tienes que escuchar, no vas a oír ese silbido apacible. Tenemos aquí como iglesia distinta, diferente. No digo que las otras sean malas, son buenísimas todas, pero esta es mejor. Tenemos un equipo de psicólogos, tenemos una psiquiatra. Hay personas que de aquí, gracias a que la psiquiatra tiene potestad para medicar, han salido medicadas y se sentían mal, me decían, yo no puedo ir a un psicólogo. ¿Y qué va a decir la gente? Psiquiatra, no, pero es que yo no estoy loco. Necesitamos ayuda. A veces es necesario medicarse por un tiempo para que puedas retomar esa fuerza, para que esa presión interna aumente y la presión externa no termine venciéndote, como alguna vez prediqué. Tenemos la red de cuidado. He visto, no pastores de aquí, pero otros pastores decir, tú no te puedes quedar así, tú tienes que levantarte, levántate. Como el entrenador que le dice, otra más, dame otra más. Y a mí me lesionaron como 3 veces con eso. A veces hay que trabajar con el alma. A veces hay que trabajar con el cuerpo. Hay personas que necesitan alimentarse mejor, porque obviamente esa inflamación que producen ciertos alimentos está haciendo que su condición empeore. En Global tenemos un grupo de especialistas dispuestos a ayudarte. Aquí no vamos a esconder la salud mental y hacerla a un lado, como si no fuera un problema real. Aquí nos vamos a ocupar. Hay cosas que nos salen con oración solamente. Y para ir combinando, quiero decir que Josafat hizo 3 cosas. Si ustedes siguen leyendo, ese versículo es muy poderoso, ese capítulo entero, es 2 de Crónicas 20, lo pueden leer en su casa. Dice que entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia, la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es hora de levantarse, pedir ayuda y en paralelo reconocer que Dios y yo somos mayoría. Es hora de clamar a Él y decirle, Señor, yo sé que para ti nada es imposible. Tú me vas a sacar de esta situación. Yo me voy a levantar de esa depresión. Sí, búscate 4 amigos que tengan más fe que tú en este momento, que estás en un pozo, y pídeles que te saquen de ahí. Aquí hay muchos dispuestos a ayudar al otro, pero no va a pasar si no lo dices. No va a pasar
si no buscas ayuda. ¿Qué hizo Josafat? Después de reconocer el poderío y la grandeza de Dios, que no ha perdido una sola batalla. Él oró, pero no oró de una manera cualquiera, no era una oración más. Él oró con fervor. Esto era una oración descarnada, que le salía de su alma. Señor, estoy angustiado, estoy ansioso. No hay ansiolíticos, no los han inventado, pero yo he decidido confiar en ti. Después de eso, hizo una pausa y se calló para escuchar la voz de Dios. Y la tercera cosa que hizo, 3 problemas, 3 soluciones, 3 ejércitos, 3 acciones para contrarrestar esa fuerza de ese enemigo. Oró, hizo una pausa. Hay personas que en medio de la situación, conocí la historia de alguien que le dijeron tiene cáncer y dijo no tengo tiempo para eso. El cáncer no te está preguntando si tienes tiempo o no. Y luego tuvo que reconocer que su rol en esa temporada era sanar para volver. Pero queremos seguir como estamos. Y a veces hay que hacer esa pausa, detenernos, tranquilizarnos, buscar ayuda. Todo lo demás puede esperar. El mundo no se va a acabar si tú no estás. No, pero ¿de qué vivo? Alguna manera Dios va a proveer. Busca ayuda. Sana. Y después reintégrate. Y mientras tanto agradece y ora. Y adora. Cuando me hicieron una demanda injusta, querían robar una compañía que tenía. Yo recuerdo que cuando me dan la noticia, yo me encerré en mi casa, pero desde allá yo llamaba a las personas a ver cómo estaban y oraba por ellas. Y a los que podía los invitaba a mi casa y oraba por ellos. Mientras esperas, siembra en otros, ayuda a otros. Eso siempre te va a dar motivación, te va a dar algo de serotonina, ayudar. Y estaba ahí, obviamente, tocaban el timbre de mi casa y yo, diga que no estoy. Las parteras también mintieron cuando Moisés, o sea que no está mal en ciertos contextos. No era pastor todavía, por si acaso. Ya, mejor no agregues. Pero yo buscaba cómo ayudar a otros porque sabía que no había nada que hacer sino esperar en Dios. Pude buscar ayuda de personas que tenían muy buenas relaciones políticas. Me podían ayudar. Pero yo sabía que tenía que pasar ese proceso porque Dios estaba haciendo algo. Alguna vez pregunté, ¿por qué en medio de los procesos Dios nos permite 2, 3 meses, 8 meses? He tenido procesos de 9 meses que han sido partos, literal. Y en esos momentos Dios me dijo, no te doy la respuesta ahora, aunque la tengo, porque para mí es más importante el resultado que cuánto tiempo dures en el proceso. Y vas a durar ahí lo que sea necesario. Y yo le agregaría, aparte de la oración, el hacer esa pausa para sanar, el agradecer y adorar, le agregaría hacer una lista de lo que controlas y lo que no controlas. A veces alimentamos la lista de lo que no controlamos sobrepensando en las noches. Y después una vista interminable que queremos solucionar porque no la ponemos en la parte que va. Y podemos orar por lo que no controlamos, a medida que hacemos lo que sí controlamos. Y dejar todo en manos de Dios. Dice la palabra que una vez al año o 2 veces al año tenían que ir a adorar a Jerusalén. Y dejaban todo su territorio libre, cualquier enemigo podía entrar, pero Dios prometió, y lo pueden leer ahí, que Él iba a cuidar ese territorio. Y el que lo hacía, yo sé que vio la fidelidad de Dios. Si tienes que apartarte por un tiempo para sanar, tranquila, Dios se va a encargar de todo. Lo dice la palabra, está escrito ahí. Deja todo en manos de Dios. No te culpes más. No te creas inmerecedor. Conté la otra vez que a mi esposa le pusieron una multa. Ella era universitaria, una multa de tránsito. Ella era universitaria, tuvo que ir a un estrado. Y en ese estrado, el fiscal empieza a acusarla. No, ella hizo tal cosa, tal otra. No voy a decir qué es porque no me acuerdo. Después tengo un problema. Es una multa.
Y cuando entonces llega el turno del juez, el juez dice: señorita Yerkis queda absuelta de todo cargo. Pero ella lo hizo. Sí, pero es que al final el juez es el que decide qué hace y qué no hace. Hay personas que no, pero es que si Dios me perdonó, yo insisto en sentirme culpable, yo insisto en castigarme y lacerarme. Dale gracias a Dios por lo que Él hizo. Termino con esto. Lo conté el lunes en una clase de Logos. Es una historia que a mí me ha cambiado. Y lo quiero contar hoy, porque creo que esto lo amerita. Si quieren, vamos a ponernos de pie. Les prometo que ya nos quedan 3 minutos máximo. Bueno, antes de eso, rápidamente, recuerdo que alguien me dice: mira, yo quiero acercarme a ti porque te veo como un referente. Cuando él decía te veo como un referente, yo siento que, o veo que a ti te ha ido bien en la mayoría de áreas de tu vida, porque Dios es un Dios integral y bendice en todas las áreas. ¿Me lo merecía? No. Mi sueño era tener una cadena de oro y un carro prestado, porque no creía que podía tener uno, pero Dios me dio mucho más. Y él me veía como un referente, y me acordó la historia de Jesús cuando él decía: mira, van a salir y van a ver un hombre que todos los días pasa por el mismo lugar. Y eso es ser referentes. Ser referentes no significa que no caigamos en depresiones, que no tengamos nuestras situaciones, que no necesitemos ayuda. Ser referentes significa ser constantes. Y cuando caemos, buscamos estos pasos que acabamos de compartir y empezamos a hacerlo uno por uno, porque si nos alejamos de Dios todo va a empeorar. Y con la historia que quiero terminar, justamente para darle un poco más de validez a esto que estoy diciendo, es la historia de un pintor renacentista llamado Filippino Lippi del siglo XV. Él era un pintor con un talento increíble dado por Dios. Sin embargo, un tiempo después él pintó un cuadro que muchos catalogaron como el fracaso de su vida. En 1930, alguien decidió ver ese cuadro de una perspectiva diferente. Alguien decidió verlo de rodillas y se dio cuenta que su percepción estaba alterada por no estar de rodillas delante de ese cuadro que pintó este autor. Y yo creo que cuando nuestra percepción externa nos da un significado que no es, o alimenta un significado que no es, porque no estamos de rodillas ante Dios, las cosas parecen desproporcionadas. Eso es justamente lo que decían del cuadro de Filippino Lippi, que estaba desproporcionado. La natividad es el punto donde está el pesebre, o sea, ahí está el burrito, el otro animalito, María y Jesús ahí. Lo pueden buscar, y es una historia real. Y todo se veía, yo creo que el burro se veía cabezón, María se veía con varias libras de más. Pero de rodillas esa perspectiva cambió. Y de rodillas ante el universo, delante del Creador, nuestra percepción se va a ajustar, se va a calibrar, se va a equilibrar. Busquemos ayuda, apoyémonos en otros. No nos dé pena qué dirán. ¿Tú estás tomando pastillas? Sí. Inhibidores de recaptación de serotonina. Estoy tomando antidepresivos, antipsicóticos. ¿Y cuál es el problema? Lo necesito para esta temporada. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para ya terminar, porque Él se va a llevar toda depresión en nuestras vidas, aunque de cuando en cuando y de vez en vez tengamos que pasar otra vez por esto. Pero que de esta noche nos quede que nos puede faltar todo el mundo, pero nunca